En África, Mali, Somalia o Sudán son zonas de conflicto. En América, una guerra de 30 años con la FARC en Colombia. En Oriente Medio, la interminable guerra de Afganistán. Y en Oriente Próximo, Palestina. Y ahora también Siria. 25 millones de personas son desplazados internos, pero los refugiados son 42 millones de personas en el mundo, según Naciones Unidas. Y el número de refugiados crece con cada conflicto. Caminan días, semanas enteras despojados de sus bienes y sin apenas comida para alimentarse. Obligados a huir para salvar sus vidas, abandonan sus hogares en busca de refugio. Son los refugiados del mundo. 42 millones de personas desplazadas por guerras y desastres naturales. 42 millones de historias que intentan escapar del horror y la violencia. Según datos de Naciones Unidas, de estos 42 millones de personas, 15 son refugiados, 26 desplazados internos y casi 900.000 solicitantes de asilo. Solo en este último año 1 millón han huido de sus países de origen. Proceden de muchos lugares del mundo: Mali, Somalia, Sudán, Colombia, Palestina, Afganistán y Siria. Son países cuyos conflictos internos han dejado sin protección a la población. Pero ¿qué ocurre en estas naciones para que sus habitantes elijan huir? Mali. Intensos combates entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes tuareg tienen aterrorizados a los malienses. La lucha comenzó con la rebelión tuareg de enero pasado y se ha agravado con el golpe militar de abril. En la actualidad la situación sigue muy inestable. Los rebeldes han sido expulsados de su último bastión, Angoso, mientras que el norte del país está controlado por yihadistas y grupos cercanos a Al-Qaeda. Las familias han encontrado refugio en países vecinos como Burkina Faso, Mauritania y Níger. En Mauritania, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de los Refugiados, ACNUR, ha levantado varios campamentos de ayuda y asistencia sanitaria. Los refugiados malienses son personas con un profundo sentido del honor y mucha dignidad. Creo que hemos dado un gran paso. Tenemos 95.000 refugiados en el campamento de Mbera. Son muchos, pero todo se está desarrollando con mucha calma. Se trata de la segunda guerra civil que ha sufrido Sudán a lo largo de su historia. El conflicto ha durado 22 años y ha enfrentado al régimen islamista del norte y al movimiento rebelde del sur, con una población mayoritariamente cristiana y multiétnica. Tras la independencia de Sudán del Sur en 2011, la violencia persiste a lo largo de la frontera. El norte y el sur se disputan esta amplia zona rica en materias primas y recursos naturales con yacimientos de agua y petróleo. La guerra ha causado 2 millones de víctimas mortales y ha provocado el desplazamiento de 4.400.000 personas. Somalia. Este país situado en el Cuerno de África padece una de las peores crisis humanitarias del mundo. 20 años de conflicto y oleadas de sequía han desplazado de sus hogares a 1/3 de sus 7,5 millones de habitantes. Huyen a Kenia, Etiopía e incluso Djibouti. Además del 1 millón de refugiados que son acogidos en las naciones vecinas, cerca de 1,5 millones de somalíes son desplazados internos. Somalia se encuentra inmersa en un delicado proceso de transición política. En los últimos meses ha aprobado una nueva constitución, el nuevo parlamento y ha elegido un nuevo presidente y su gobierno. En la vecina Kenia se encuentra el mayor campo de refugiados del mundo, Dadaab, que da cobijo a cerca de 500.000 de personas. Me encargo de detectar los problemas y explicárselos a las agencias de ayuda. Cuando hay un problema con el agua, la salud o la vivienda, hablo con ellos y buscamos soluciones. Este es un ejemplo. Dentro de unos minutos, esta familia tendrá una tienda de campaña donde cobijarse. Cada día 2 o 3.000 refugiados cruzan las fronteras de Siria hacia Jordania, Líbano, Irak y Turquía. Muchos llegan únicamente con la ropa que llevan puesta. Otros han tenido que desplazarse en numerosas ocasiones antes de salir del país. Huyen de los bombardeos del gobierno de Bashar al-Assad y las masacres perpetradas por los dos bandos enfrentados, los rebeldes y las tropas del régimen. La violencia no cesa
y ha obligado a las agencias humanitarias a prepararse ante una nueva oleada de desplazamientos que a finales de año superará los 700.000 refugiados. Un 75% son mujeres y niños. Estoy preocupada. Si todo sigue igual y tenemos que permanecer lejos de nuestro país, ¿qué va a pasar con nosotros? No hay escuelas, no hay estabilidad, incluso tenemos problemas psicológicos. Los niños no viven como en sus casas y sufren con esta situación. ¿Cómo podríamos sobrevivir y continuar aquí? Colombia tiene una de las mayores poblaciones desplazadas en el mundo. Inmersa en un conflicto armado interno que ya dura más de 50 años, en septiembre el gobierno de Santos y las FARC alcanzaron un acuerdo para iniciar de forma inmediata las negociaciones de paz en Oslo. Más de 3 millones de colombianos son desplazados internos y 500.000 son refugiados que han huido hacia otros países de la región: Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica e incluso Brasil. La guerra de la antigua Yugoslavia y Kosovo provocó la huida y el desplazamiento de decenas de miles de personas. 20 años después, el sureste europeo alberga una importante población desplazada. Serbia y Bosnia-Herzegovina acogen al mayor número de refugiados internos que viven en condiciones difíciles y no pueden o no quieren regresar a su país o región de origen. Para Naciones Unidas son refugiados palestinos los exiliados que dejaron sus hogares tras la guerra árabe-israelí de 1948 y que han sido expulsados o han abandonado sus tierras a raíz de este conflicto. La difícil situación que vive esta población expulsada se ha convertido en un asunto clave para el inicio de las negociaciones de paz. Según el derecho internacional, las autoridades israelíes tienen la obligación de proteger a estas personas. ¿Pero qué han hecho? Han venido y les han dicho que se marchen. Actualmente el país con mayor cantidad de refugiados palestinos es Jordania. También hay refugiados en Líbano, Egipto, Yemen, Kuwait y Arabia Saudí. Y terminamos este recorrido con Afganistán, que sigue siendo uno de los mayores productores de refugiados del mundo, con 2.700.000 desplazados. Más de 3 décadas de guerra han obligado a millones de personas a huir al extranjero o a reubicarse en lugares menos conflictivos de su propio país. La mayoría han encontrado cobijo en los vecinos Irán o Pakistán, pero otros intentan rehacer su vida en campamentos de acogida instalados en provincias menos violentas, como Parwan o Herat. Pese a la ayuda internacional que ha recibido el gobierno en la última década, Afganistán mantiene uno de los índices de desarrollo más bajos del mundo.